la información que aparece en la prensa y en los medios de comunicación deja bien claro que no es una cuestión de moda, es una realidad muy clara de que cada vez aparecen más situaciones problemáticas en la infancia y en la juventud en general, ¿no? Desde hace más de 10 años está creciendo constantemente la demanda de atención asistencial para personas, niños y adolescentes con problemas de salud mental. Hay un estudio de la Organización Mundial de la Salud a través de UNICEF, también colaborando con UNICEF, que plantea que aproximadamente entre 7 y 8 menores de cada, o sea, 1 de cada 7, 8 va a tener un problema de salud mental durante la infancia o durante la juventud, ¿no? Hay un crecimiento constante de toda esta problemática desde hace muchísimos años y los servicios asistenciales, los sistemas de salud son conscientes de esa realidad. No es una cuestión de moda, sino es una cuestión de una realidad que está muy clara en la sociedad. Yo creo que siempre se puede hacer más, obviamente, siempre podemos dar de sí, ¿no?, en las cosas, ¿no? Pero yo creo que hay una cosa muy importante y es que tenemos que mejorar la comprensión que hay, o sea, sobre los problemas que tienen los niños y los adolescentes, ¿no? Debemos hacer un esfuerzo por entender, por ejemplo, las condiciones de riesgo, las condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Comprender mejor qué es lo que lleva a los niños a encontrarse en ese tipo de situaciones que les conducen a desequilibrios emocionales y mentales que trastornan su vida, ¿no? Debemos proporcionar recursos a la sociedad para anticiparnos a esas condiciones de vulnerabilidad, ¿no?, y cambiar un poco las trayectorias de los niños que están abocados muchas veces por condiciones como pobreza o como exclusión o simplemente adversidad, ¿no?, adversidad que uno encuentra en la vida, pues que les conducen a situaciones pues de salud mental, digamos, precaria, ¿no?, y que al final pues les traslada a una situación vital muy penosa para ellos, ¿no? Entonces hay que hacer un esfuerzo también muy grande por explicar a la sociedad que la enfermedad mental o el trastorno mental no es más que consecuencia de una situación vital y que se puede solucionar, ¿no?, y que no se debe excluir, ¿no? Tener un trastorno mental es un problema que se puede solucionar y que la comprensión por parte de los demás es muy importante para alcanzar soluciones. Mira, todo puede mejorar y la atención primaria puede mejorar, debe mejorar y puede mejorar, eso está muy claro, ¿no? Hay carencias importantes, hay carencias en cuanto a recursos personales, en cuanto a profesionales y en cuanto a medios también, ¿no? Pero también hay cambios, ¿no? Ahora, por ejemplo, en nuestro entorno inmediato, en nuestra comunidad autónoma, la cartera de servicios en atención primaria para los servicios de pediatría pues incorpora una cantidad notable de recursos metodológicos y de herramientas y de medidas de prevención y de identificación de las dificultades de vulnerabilidad, del maltrato, de los problemas de neurodesarrollo, de las situaciones de vulnerabilidad, etcétera, que antes no se tenían en cuenta, ¿no? La cartera de servicios es nueva, la cartera de servicios está presente desde hace un año y pico o 2 y cada vez los pediatras tienen más medios. Eso no quiere decir que no pueda mejorar, no, tiene que mejorar, ¿no? Y también se requiere, como he dicho antes, pues un incremento de efectivos en cuanto a plantilla, ¿no?, que es todavía muy escasa.
trabajo interdisciplinar es parte es necesario, o sea, es una necesidad que tienen los profesionales. Es decir, los problemas de salud mental son problemas complejos, donde los aspectos sociales y personales interactúan para dar lugar a condiciones específicas que son problemáticas, ¿no? Existen, digamos, dispositivos en los sistemas asistenciales que faciliten esa coordinación interdisciplinar. Existen comisiones provinciales de coordinación donde se desarrollan procedimientos y se acuerdan sistemas de coordinación y de intercambio de información entre los servicios de salud, los servicios sociales, los servicios educativos. O sea, eso es algo muy necesario y todos los profesionales lo tienen muy en cuenta. Cada vez se trabaja más en red, cada vez se hace mayor uso de los sistemas de información y comunicación, digamos, las nuevas tecnologías, etcétera, y es algo que funciona mucho y que se hace cada vez más, o sea que sí, que es necesario y creo que se hace muchísimo. Hay muchísimas reuniones y muchísimos sistemas, digamos, como muy automatizados, ¿no? Hoy un niño que tiene un problema de salud mental y que es atendido por los servicios sociales puede muy rápido ir a otros recursos asistenciales por vía de mecanismos muy automatizados ya, ¿no? Que están en la red y que funcionan. Otra cosa es que luego haya que esperar mucho tiempo porque no hay capacidad real para atender a toda la demanda, pero sí, eso se hace. Bueno, los servicios sociales como servicios sociales tienen como prioridad pues, la identificación de situaciones pues, de exclusión social, de necesidad social, de atender a las necesidades que tienen las personas que se encuentran pues, inmigrantes o fuera de su contexto, etcétera, o en una situación de adversidad por las razones que sea, pues pérdida de la situación familiar, una ruptura de la familia, etcétera, ¿no? O por consecuencia de una catástrofe o cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Obviamente en esos contextos pues el acompañamiento, la acogida, el apoyo son elementos muy importantes, ¿no? Y eso tiene un componente de atención psicológica, si uno quiere verlo así, ¿no? Pero eso no sustituye a lo que es la intervención psicoterapéutica sobre el trastorno en sí, ¿no? O sea, son elementos complementarios, necesarios, pero sería como pedir a los servicios sanitarios que se ocupen de resolver un problema pues, de pérdida de vivienda, por ejemplo. No, es verdad que esa persona sufre y se encuentra psicológicamente en una situación muy problemática. Los servicios asistenciales, servicios sociales deben responder a eso y atender a la vulnerabilidad psicológica de esa persona, pero si esa persona tiene un trastorno, pues debe ser tratado por otros especialistas, ¿no? Porque en eso consiste. La división del trabajo fue un gran avance de nuestra humanidad y ahí está, ¿no? Es decir, hay que repartir la tarea y eso se hace así. Quiero decir que luego esos servicios asistenciales se coordinan con los servicios médicos o los servicios educativos, por ejemplo. Siempre se puede hacer más y siempre se puede avanzar muchísimo. Ahora, por ejemplo, pues los nuevos marcos legislativos donde se parte de un modelo inclusivo, ¿no? En el que se trata de hacer que el entorno social y el entorno vital de la persona se adapte o evolucione para cubrir las carencias que tienen las personas con dificultades, pues es donde realmente se puede avanzar, ¿no? Pero los modelos inclusivos actuales, por ejemplo, pues van en esa línea, ¿no? La
futura desaparición de entornos más segregados como los centros de educación especial, etcétera, supondrán un cambio muy importante en el futuro, como supuso un cambio vital cuando se decidió que los hospitales psiquiátricos en los años 80 debían ir cerrándose para incorporar a esas personas a la sociedad en sí, ¿no? Es verdad que pues, las personas con trastornos mentales pues, tienen muchas dificultades para vivir en sociedades abiertas y tan cambiantes como las nuestras, pero ahí están, y los servicios asistenciales, desde los sociales, los sanitarios, los educativos, cada vez van avanzando más en la respuesta a estas personas. También eso hay que hacerlo con la infancia y la adolescencia, ¿no? Y creo que se hace, pero claro, no es suficiente. Hay que concienciar también pues, a esos jóvenes y a esos niños que conviven con niños con dificultades para que reconozcan esas necesidades y les proporcionen los apoyos que proporcionamos de una manera natural, por ejemplo, a una persona que tiene una discapacidad de tipo sensorial y no nos cuesta nada ayudarle a cruzar la calle o orientarle a una estación de trenes o autobuses para indicarle cuál es la vía por la que entra su tren, porque es sordo y no oye, tal, ¿no? Eso lo hacemos de manera natural, pero no en otras condiciones, como por ejemplo problemas de salud mental, ¿no? Reconocer que una persona está pasando una situación muy grave, de tristeza, de falta de objetivos, de no encontrar salidas a su vida y con ideas incluso suicidas, por ejemplo, y tal. Reconocer que los compañeros reconozcan estas señales que proporciona a otra persona y que entiendan que ese problema de esa persona también es tu problema y tú puedes hacer algo porque eso se solucione. Eso es algo que hay que desarrollar, hay que hacer que la gente sea consciente, ¿no? Los modelos inclusivos en educación se basan y se dirigen a eso, es decir, a cambiar el entorno donde esa persona vive su problemática. Pues mira, yo creo que el reto más importante, sobre todo a nivel asistencial, es incrementar la prevención. Realmente tenemos que tomar medidas para que no se lleguen a situaciones tan problemáticas como esa, ¿no? Por ejemplo, tenemos que hacer esfuerzos importantes para prevenir la aparición de la depresión, de la ansiedad, de los intentos de suicidio, del consumo de alcohol y drogas y de todas estas circunstancias. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por prevenir ese tipo de problemas. Y también tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en el ámbito organizativo, ¿no? Por ejemplo, tenemos que solucionar la carencia de profesionales. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, especialmente en la atención primaria, donde todavía no hay. Y luego también tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para extender los sistemas de trabajo basados en las tecnologías de la información y la comunicación, que pueden ser un factor de progreso muy importante en cuanto a la calidad de los servicios que nosotros aportamos a las familias, a las personas, ¿no? No hacer que todo o gran parte del esfuerzo se apoye en que esas personas tengan que recorrer, por ejemplo, en nuestra región, una gran cantidad de kilómetros para recibir pues algunas atenciones específicas y poder hacerlo de otra manera. Hay pasos en ese sentido, pero hay que hacer un esfuerzo muy grande para extender eso y hacerlo de una manera más generalizada. Es una pregunta difícil y a veces es como un poco descarnado contar un poco la vivencia de cada uno, ¿no? A mí siempre me interesó comprender pues las motivaciones de la gente, las actitudes y todo esto, ¿no? Yo tuve una infancia feliz en mi tierra, en Cantabria, pero sí que viví una experiencia difícil en mi infancia, porque yo vivía en un pueblo y sin embargo estudiaba en la ciudad y entonces
me sentí muchas veces fuera de lugar, porque no era ni de la ciudad donde todos tenían sus vidas y sus historias, y yo era el chico del pueblo que iba allí al instituto, y en el pueblo pues era un chico raro porque era de los que iban a la capital a estudiar, y entonces estaba siempre un poco descolocado. Yo, como una mayoría de los niños de aquella época, de la época franquista, sufrí el acoso, no solamente de los compañeros, que se podían burlar un poco por el hecho de ser de pueblo, sino incluso de los propios profesores, que a veces eran incluso violentos con nosotros, ¿no? Mi experiencia vital en la infancia, en la juventud, me llevó a pensar que bueno, hay que comprender, o sea, no sé por qué yo sentía que se podía hacer algo más en ese terreno, ¿no? Y quise elegir la educación, ¿no? Y de hecho mi carrera es filosofía y ciencias de la educación, ¿no? Y dentro de eso empecé con pedagogía y con psicología, antes estaban unidas en la misma facultad, y luego me orienté por psicología, ¿no? Porque lo veía como una actividad como más dirigida, más enfocada a comprender mejor los problemas y a buscar soluciones para los casos más difíciles, ¿no? Así que eso es lo que me motivó, mi propia experiencia vital, ¿no? Y ya está, eso es lo que es. Ni más ni menos. Pero mi experiencia no es diferente de la mayoría de mis compañeros en aquella época. Todos recibíamos cachetes y palos de los profesores, y el otro día me contaba una alumna que decía, pues mi padre me ha contado exactamente lo mismo, y era de un pueblo de cerca de Vitigudino, quiero decir que no de Cantabria, quiero decir que en toda España lo de la letra con sangre entra era un principio pedagógico esencial, ¿sabes? Y entonces y yo vi gente que sufría y gente que lo pasaba muy mal, gente muy pobre. Creo que todos éramos pobres en aquella época, pero había gente pobre en la pobreza, que te lo voy a decir así de crudo, que comía las peladuras de naranja que otros tiraban, o sea, y que vivían en situaciones muy difíciles, ¿no? Y que luego, pues eso, pues tenían como una sensación de incomprensión y de rechazo social muy grande porque nadie se había ocupado de ellos, ¿no? Y a mí me parecía tremendamente injusto y todo esto, ¿no? Y a medida que fui desarrollando mi conciencia social, como la de cualquier persona, no es mejor, es la conciencia típica, pues pensé que eso se podría solucionar de alguna manera. Y entonces pensé en esta carrera. Yo creo que los profesionales de los servicios asistenciales, más en el ámbito de la salud que en otros ámbitos, ¿no? Pero bueno, por trayectoria y por la base formativa, ¿no? Hay mucho interés en la ciencia, ¿no? y en desarrollar procedimientos de trabajo que tengan evidencia de que funcionan, ¿no? Que se llame evidencia científica o como se quiera llamar, ¿no? Yo creo que igual yo he tenido suerte y he encontrado siempre pues profesionales muy interesados en mejorar, en utilizar los procedimientos más eficaces, menos costosos igual para ellos, igual no les importaba el coste para la empresa o para la institución, pero sí que fueran rápidos de atender y rápidos de solucionar, ¿no? Entonces, yo creo que los profesionales en general quieren hacer las cosas bien y estudian. Siempre hay gente que no tiene este interés y se conforma con hacer lo que sabe hacer y ya está, ¿no? Y bueno, también es muy importante tener presente que eso es una cultura que deben desarrollar las propias instituciones, que deben hacer un esfuerzo porque sus profesionales tengan interés en progresar y en mejorar. La política de personal tiene que dirigirse a hacer que los profesionales de la institución sean cada vez mejores, y hay que invertir en mejorar la capacidad técnica y profesional de la gente que trabaja ahí, ¿no?
cuando las instituciones hacen eso, y por ejemplo, pues en el ámbito sanitario parece como más fácil, que incluso disponen de presupuestos o sea, dinero, fondos presupuestados para investigación, pues eso debería estar extendido a otros ámbitos, ¿no? Cada vez más los servicios sociales en todas las comunidades autónomas tienen fondos para investigar, para desarrollar nuevos modelos, nuevas formas de trabajo, tienen programas específicos de formación donde tratan de hacer que sus profesionales cada vez sean más eficaces en el trabajo, ¿no? Otra cosa es que, bueno, los pasos no son fáciles y hay muchísimo trabajo que hacer, muchísimos lugares, muchísimos temas que abordar, ¿no? Pero puedes ver tanto en sanidad como en servicios sociales como en educación, todos tienen sus centros de formación, todos tienen sus sistemas para experimentar y poner en práctica nuevas iniciativas. Eso es constante, ¿no? Y es insuficiente, pero bueno, ahí estamos, ¿no? En desarrollar eso, ¿no? Hay que seguir trabajando para buscar la mejor manera de atender a las personas que están en una condición de sufrimiento. Yo creo que este congreso es un punto de encuentro que puede ser muy importante, un punto de encuentro donde debatir y poner en común ideas e incluso pues generar el germen de iniciativas innovadoras en nuestro entorno inmediato, aquí en nuestra comunidad autónoma o incluso en España, ¿no? Porque puede tener una influencia a nivel nacional. Así que yo creo que este congreso es una semilla que tenemos que, digamos, hacer que brote y que de él salgan, pues eso, ideas e iniciativas que sean valiosas para la sociedad. Y creo que es una oportunidad muy buena y que puede ser útil. Mejorar la conciencia de las autoridades. Pues sí, yo creo que las autoridades, es un concepto un tanto abstracto, ¿no? Pero bueno, las personas que ejercen la responsabilidad y tal son en general sensibles a los derechos de las personas con dificultades, ¿no? En general, ¿no? A veces, bueno, pues ellos tienen que saber, tienen que elegir sabiamente en dónde poner el esfuerzo, dónde poner los recursos, ¿no? Si este congreso les aporta un poco de luz en aspectos concretos específicos donde sería socialmente valioso, no estoy hablando de políticamente rentable, que es otra cuestión diferente, sino socialmente valioso hacer un esfuerzo, yo creo que ellos lo van a ver, porque la mayoría de las autoridades, sin entrar en los políticos, son profesionales y especialistas que han vivido estas situaciones. Los directores generales, los jefes de servicio, son personas que surgen de la realidad del día a día, ¿no? Y que han alcanzado esas posiciones por sus brillantes profesionales en la mayoría de los casos. Y entonces ellos, bueno, pueden hacerlo. Otra cosa es pues las prioridades que tengan pues digamos los gobiernos, los políticos, que pues a mí se me escapan, pero supongo que ellos tienen una visión más global, más amplia, donde entra no solo la sanidad ni la educación, sino también la agricultura, las comunicaciones, yo qué sé, o sea, tantísimas cosas que cómo dar prioridad a unas cosas u otras es difícil. El Congreso debería poner negro sobre blanco 5, 6, 8, es igual, un número concreto de iniciativas, de propuestas, de conclusiones que un responsable administrativo o un responsable político puede decir: esta en concreto la hago mía y la voy a llevar adelante, y ya está, ¿no? Es decir, y creo que tenemos esa gran oportunidad y que podemos hacerlo.